Leyes de senos. Cuando un triángulo no es rectángulo, se dice que es oblicuángulo, y obtener los elementos de un triángulo se denomina resolver el triángulo. Para resolver un triángulo oblicuángulo es indispensable conocer 3 de sus elementos. Uno de estos debe ser forzosamente un lado. Hay que recordar algo: en la resolución de triángulos, primero tenemos que determinar el tipo de triángulo que vamos a resolver. Por ejemplo, para los triángulos rectángulos hemos visto que se utiliza el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero siempre y cuando los triángulos sean rectángulos. ¿Qué pasa con este tipo de triángulos llamados oblicuángulos? Ahí tenemos que aplicar otras leyes. En este caso vamos a estar aplicando las leyes de senos y la ley de cosenos. Estas dos leyes nos van a permitir poder resolver problemas de triángulos oblicuángulos, ya sea encontrar lados, ya sea encontrar lados de estos triángulos. Entonces es muy importante hacer esta diferencia, que cuando estemos hablando de triángulos rectángulos tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar lados. Acuérdense, el teorema de Pitágoras, vamos a poder encontrar lados, y funciones trigonométricas nos van a servir para poder encontrar ángulos en triángulos rectángulos. Hablando de triángulos oblicuángulos, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a utilizar ya no Pitágoras ni funciones trigonométricas, sino que nos vamos a enfocar a leyes de senos y leyes de cosenos. En este caso vamos a estar viendo leyes de senos. Aplicación de la ley de los senos. La ley de los senos posibilita resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen un lado y dos ángulos, o cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a cualquiera de ellos. Esas van a ser las condiciones para poder utilizar leyes de senos. La ley de los senos se obtiene descomponiendo un triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. La relación que establece esta ley evita repetir tal procedimiento en cada caso particular. Bueno, leyes de senos. Primer caso: cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Tenemos este triángulo oblicuángulo y vamos a suponer que en este caso conocemos estos datos. Conocemos el lado A, conocemos el lado B y conocemos el ángulo opuesto a cualquiera de los lados, que es decir, en este caso es el ángulo A. Acá una aclaración muy importante: el triángulo oblicuángulo puede ser, podemos ponerle las letras en el orden que nosotros queramos, pero sí es muy importante que el lado que estemos eligiendo, por ejemplo en este caso se eligió el lado A, siempre enfrente de este lado se va a encontrar su respectivo ángulo, en este caso el ángulo A. En este caso tenemos el lado B, este es el lado B, por lo tanto su ángulo va a ser el que se encuentra opuesto, es decir, el que se encuentre enfrente. Este es el lado C y su ángulo se va a encontrar enfrente, es decir, este va a ser el ángulo C. Es muy importante, no sigue un orden específico al momento de enumerar, pero en este caso de poner las letras, de asignar las letras en el triángulo oblicuángulo, pero siempre respetando que enfrente del lado se encuentre su respectivo ángulo. Entonces, suponiendo el primer caso, cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, utilizamos esta relación. Esta es parte de la ley de los senos. Ahorita lo vamos a ver de forma completa. Conocemos el lado A. En la parte de abajo vamos a escribir seno del ángulo que conocemos, seno del ángulo A. Conocemos el lado B. Y de esta relación lo único que nos queda es despejar seno de B. ¿Okay? Si se dan cuenta es una regla de 3, en donde tenemos solamente una incógnita que es la que vamos a despejar. Básicamente la ley de senos se compone de 3 datos que vamos a conocer y vamos a despejar uno de los datos que no conozcamos. ¿Qué otra opción podríamos encontrar en la ley de senos? Tenemos cuando se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. En este caso tenemos el mismo triángulo oblicuángulo. Tenemos el lado conocido que es A, tenemos un ángulo conocido que es el opuesto de A y tenemos un ángulo en este caso C, que en este caso pues lo que tendría que encontrar sería el lado C. Y hacemos esta relación.
A, que es el lado que conozco, entre seno de A del ángulo que conozco, A viene siendo el ángulo, igual a C, es el lado que no conozco y que voy a despejar, y como denominador tengo seno del ángulo que conozco, es decir, seno de C. De tal forma que la ley de los senos nos queda de la siguiente forma. En todo triángulo ABC, con lados ABC minúscula, se cumple A, que es el lado entre seno del ángulo A, es igual a B entre seno de B, igual a C entre seno de C. Esta es la ley de los senos. Esta es la ley de los senos. Si se dan cuenta, este triángulo oblicuo-ángulo, las letras se encuentran en otros lugares, en otras posiciones, pero siempre respetando que el lado A enfrente se encuentre su ángulo A, su lado B enfrente se encuentre su lado B, y su lado C enfrente se encuentre su ángulo C. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, para resolver triángulos oblicuos-ángulos, vamos a ver un ejemplo. Obtiene el ángulo y los lados restantes del triángulo mostrado en la figura. Tenemos los ángulos, en este caso el ángulo A, que es de 43 grados, conocido. Tenemos el lado A pesar que aquí no nos dicen que es el ángulo A, yo sé que es el lado A, perdón, es el lado A, porque sé que si este es el ángulo A, enfrente se va a encontrar el lado A. Conozco el lado A, que es de 20, conozco el ángulo C, que es de 112, pero no conozco el lado C. Muy bien, tengo dos ángulos, 43 y 112. Vamos primero a encontrar el lado B. ¿Y esto cómo le haríamos? Pues muy sencillo. Los elementos restantes son los lados B y C, y el ángulo es B. Obtención de B se obtiene fácilmente debido a que conocemos los ángulos del triángulo. Conocemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, decimos que para encontrar el lado B, a 180 le restamos 112 grados, que es este ángulo C, y le restamos 43, que es este ángulo A, y nos va a dar 25. Es decir, este ángulo B vale 25 grados. Es muy sencillo porque sumamos 112 más 43 más, en este caso, 25, y la suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180. Eso es muy sencillo cuando conocemos dos ángulos del triángulo. Ahora que nos queda por conocer, nos va a faltar conocer el lado C, y hacemos la siguiente comparación. Para hallar B o C empleamos una pareja conocida. Puede ser, en este caso, A, el ángulo A y el lado A. Es decir, nos quedaría así: el lado A entre el seno A va a ser igual al lado C entre seno de C. Conocemos A, acuérdense que A es 20, entonces aquí lo vamos a poner 20. Conocemos el valor de A mayúscula, que viene siendo el ángulo de 43, por eso que vamos a tener seno de 43. Es igual a C, el lado C no lo conozco, esta va a ser mi incógnita, lo dejo como C, y seno de C, es decir, seno de el ángulo que es 112. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar C, y nos queda de la siguiente manera: C es igual a 20 por seno de 112 entre seno de 43. ¿Cómo se despeja? Bueno, esto que está dividiendo 20 entre seno de 43 lo podemos resolver de manera directa porque conocemos los datos, y este seno de 112 que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. Por eso nos queda así: 20 por seno de 112 entre seno de 43. Es un simple despeje. Por lo tanto, ya obtuvimos que C es igual a 27.20. Lo podemos comprobar en la calculadora. 20 por seno de 112 por seno de 112 nos da 18.5436. Se divide entre seno de 43. El resultado es 27.19, que en este caso se redondeó a 27.20, y con esto ya obtuvimos el valor de C. Ahora nos interesa conocer B, es decir, este lado que no conocemos, este lado B. Ya sabemos que C, de hecho lo podemos escribir aquí: C es igual a 27.2. Vamos a obtener ahora B.
Obtención de B. Para obtener B podemos usar ahora las parejas conocidas, ángulo A y lado A, nuevamente, o bien podemos encontrar la recién obtenida ángulo C, que ya conocimos, y C, o el lado C, que acabamos de encontrar, que es 27.2. En este caso se utilizó o se está ahorita tomando en cuenta el ángulo A y el lado A, es decir, tenemos A entre seno de A es igual a B entre seno de B. Conocemos A, si lo conocemos es 20, el dato que teníamos desde un inicio. Conocemos A, el ángulo A, si lo conocemos es 43, es el dato que tenemos desde un inicio. Conocemos el lado B, no, es el que ahora vamos a determinar. Y conocemos el ángulo B. El ángulo B, si lo conocemos, es el ángulo que obtuvimos desde un inicio, ¿sí? Y ahora pues despejamos. ¿Qué hacemos? El seno de 25 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, de tal forma que nos queda 20, que es este valor, por seno de 25, que es el que pasó multiplicando, entre seno de 43. Hacemos las operaciones, 20 por seno de 25 entre seno de 43 y nos da 12.39, en este caso se redondeó a 12.40. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de utilizar la relación de ángulo lado A hubiéramos hecho o utilizado esta relación ángulo lado C? Y nos quedaría de la siguiente manera: C seno de C, que es el ángulo, es igual a B, el lado no conocido, entre seno de B. Sustituimos, C es el lado, habíamos quedado que es 27.2, entonces vamos a poner 27, voy a poner de este lado, 27.2 entre seno de C, es decir, seno de el ángulo C, que es 112, tenemos acá 112, es igual a B, es el lado que no conozco, entre seno del ángulo B, que ya conozco, acuérdense que ese que tenemos acá, que es de 25 grados, todos son grados, y despejamos B. Seno de 25 pasa multiplicando de tal forma que me va a quedar 27.2 por seno de 25 grados entre seno de 112 grados. Esto pues, es lo mismo que B. Y lo hacemos en la calculadora. 27.2 lo multiplico por sin, o en este caso seno de 25 entre seno de 112 grados y nos da 12.39, 12.40, lo voy a poner igual 12.40, que es el mismo resultado que habíamos obtenido de esta manera. Entonces es muy importante tener estas relaciones y saber que cualquiera de las formas que podamos hacer de comparación entre ambas relaciones nos va a dar pues el mismo resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este triángulo oblicuo-ángulo. Obviamente hay que ver que es oblicuo-ángulo, no es un triángulo rectángulo, entonces lo resolvemos por leyes de senos. Obtén los demás elementos que faltan en el siguiente triángulo. Bueno, en este caso se conocen dos lados, 12 y 21. Con estos. Y un ángulo no comprendido entre ellos, 28. Tenemos este que obviamente se encuentra enfrente de 21. Esta va a ser la clave para poder resolver triángulos oblicuángulos con leyes de senos, que siempre el ángulo y un lado van a estar de frente. Si no tuviéramos ese caso, y supongamos que este 28 se encontrara acá arriba, no podríamos utilizar leyes de senos, emplearíamos leyes de cosenos, lo vamos a ver después. Pero cuando veamos que el ángulo y el lado, un ángulo y un lado se encuentren de frente, vamos a utilizar o podemos guiarnos de leyes de senos. Bueno, en este caso vamos a hallar el ángulo B, el ángulo C y el lado C. No podemos saber a ciencia cierta cuánto vale C y cuánto vale B. Sabemos que la suma es 180, pero no podemos utilizar alguna forma para saberlo hasta ahorita. Y tampoco podríamos encontrar C
porque digamos que es un lado del triángulo, pero sabemos que no utilizamos Pitágoras. Si fuera triángulo o rectángulo utilizamos Pitágoras, pero en este caso no podemos. Entonces nos vamos a leyes de seno. ¿Cómo se va a obtener primero el ángulo B? Pareja conocida. En este caso conocemos el ángulo A y conocemos el lado A. Y lo asociamos con la pareja B, que es el ángulo que no conocemos, con el lado que sí conocemos, de tal forma que nos queda así: A entre seno de A es igual a B entre seno de B. Conocemos A, si lo conocemos, que es este valor que tenemos acá, 21. Conocemos el valor de A del ángulo A, si lo conocemos, es 28, si lo tenemos acá. Conocemos B, es este lado que tenemos acá. Acuérdense que este lado B, sabemos que es B porque se encuentra enfrente del ángulo que tenemos aquí. Siempre van a estar en posiciones contrarias o de frente. En este caso el ángulo B, por lo tanto le corresponde su lado B. Ese es el lado B. Y seno de B, que es lo que vamos ahora a despejar. Para obtener B despejamos. Nos va a quedar de esta manera: seno de B es igual a 12 por seno de 28 entre 21. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, es muy sencillo para poder despejar seno de B. Bueno, si queremos solo a seno de B, por lo tanto seno de 28 lo pasamos de este lado multiplicando, nos va a quedar 12 por seno de 28, y este que está abajo dividiendo lo pasamos acá arriba, y este 21 lo pasamos acá abajo, acá dividiendo. Es un despeje sencillo y nos queda de esta manera: seno de B es igual a 12 seno de 28 entre 21. Hacemos las operaciones, multiplicamos 12 por seno de 28 entre 21 y nos da 0.2682, aquí en este caso se redondeó a 83. Pero aquí hay un detalle: este es el valor de seno de B. Así B es el ángulo cuyo seno vale 0.2683. Usando tablas o calculadora hallamos B, que es 15.56. ¿Cómo se obtiene ese 15.56? Muy sencillo. En la calculadora le van a oprimir en donde dice Shift, en la calculadora científica Shift, y sin, en este caso seno, Shift sin, les debe aparecer seno inverso, o en este caso sen menos 1 de 0.2683. Entonces Shift sin, debe aparecer sin menos 1 o seno inverso de, solamente escriben 0.2683 y enseguida le va a dar 15.56. Ese va a ser el ángulo del ángulo B. Sería 15. Aquí le pondremos 15.56 grados. Ya conocemos el ángulo A, ya conocemos el ángulo B, conocemos el lado B, conocemos el lado A, y pues nos faltaría el lado C, e incluso ya podríamos ahora calcular cuánto vale C, cuánto vale el ángulo C. Ya tenemos el ángulo A, ya tenemos el ángulo B, y sabemos que la suma interna de los triángulos es 180. De hecho, lo que ahorita vamos a hacer. Entonces sabemos que B, este ángulo B, lo acabamos de obtener, es 15.56 grados. Ya podemos obtener C muy fácilmente. ¿De qué forma? Pues ya sabemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces restamos A y B de 180. Entonces C va a ser igual a 180, que es la suma de los ángulos internos, menos el valor que ya tenemos, que es 28, menos 15.56. Por lo tanto, este ángulo C debe valer 136.44 grados. Y ya la suma de los ángulos internos vamos a ver que nos va a dar 180 grados. Obtención de C: asociamos la pareja C ángulo y C lado con cualquiera de las parejas conocidas, ya sea A o ya sea B. Acuérdense que no importa cuál vayamos a utilizar. En este caso hacemos esta relación: el lado C que no conocemos entre seno del lado del ángulo C que sí conocemos es igual a B, que viene siendo el lado que sí conocemos, entre seno de B. Y sustituimos. Seno lo conocemos, el que vamos a despejar. Conocemos seno de C, es el que acabamos de obtener, que es 136.44.
es igual a B, que es 12. Aquí está, este es B. ¿Cómo sabemos que es B? Les había comentado que si este es su ángulo, que va a estar enfrente va a ser su lado. Si este es el ángulo C, enfrente va a ser su lado C. Y si este es su ángulo A, enfrente va a ser su lado A. Va a ser su lado A. Entonces sustituimos y ahora lo que vamos a hacer es despejar. Y nos queda de la siguiente manera. Seno de 136.44 pasa del otro lado multiplicando y nos queda C es igual a 12 por seno de 136.44. Son multiplicando entre seno de 15.56. Utilizamos la calculadora, hacemos las operaciones y el resultado es 30.83. Es decir, ya tenemos cuánto vale C. En este caso escribiríamos ahí 30.83. Ya tenemos los tres ángulos, ya tenemos los tres lados de este ejercicio. Hacemos otro ejercicio. Ana, que viene siendo A, y Carlos, que viene siendo C, se encuentran separados M a M de distancia, mientras que Carlos y Beto, como se muestra en la siguiente figura. Si el ángulo formado entre las líneas que va de Carlos a Beto y de Beto a Ana es de 120, es decir, de Carlos a Beto y de Beto a Ana es de 120, es el ángulo conocido. ¿Cuál es el valor del ángulo formado por las líneas que van de Beto a Ana? Es decir, de Beto a Ana, que es este de acá, de Beto a Ana, y de Ana a Carlos, y de Ana a Carlos, y de Ana a Carlos. Es decir, de Beto a Ana y de Ana a Carlos. Es decir, me están pidiendo este ángulo, es decir, quiero saber cuánto vale el ángulo A. Y para saber si aplicamos leyes de senos, pues bueno, tenemos un ángulo que en este caso es el ángulo B y tenemos su lado opuesto que es raíz de 3 metros. Entonces aplicamos, sí aplica leyes de senos, y lo que vamos a hacer es sustituir. Tenemos esta relación, este es el ángulo que vamos a encontrar, es el ángulo que no conocemos, pero conocemos el lado. Entonces A entre seno de A, podemos hacer esta relación con el ángulo y el lado conocido, vendría siendo B, el lado conocido, entre seno de B, y vamos a sustituir. Nos queda de la siguiente manera. Raíz de 2 viene siendo mi A. Acuérdense que este es mi A porque mi ángulo es este que tenemos acá. Este que se encuentra enfrente es mi lado A. Seno de A, no lo conocemos, es igual a raíz de 3, que viene siendo mi B. Es este mi B. Acá es B. Este es B porque se encuentra frente a este ángulo B. Entonces es raíz de 3 entre seno de 120. Lo que hacemos es despejar seno de A. Nos queda seno de A es igual a seno de 120 por raíz de 2 entre raíz de 3. Básicamente lo que hacemos es este sube, este baja y este sube. Fíjense cómo queda el despeje. Seno de A es igual a seno de 120 por raíz de 2 entre raíz de 3. Hacemos las operaciones. Seno de 120 por raíz de 2 entre raíz de 3 y da 0.707, pero el seno de A es igual a 0.707 y a mí lo que me interesa no es el seno de A, me interesa conocer A. Entonces aplico Shift seno, es decir, aplicarle el seno inverso, o decir este seno pasa al otro lado como inverso y nos va a quedar A va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.707. Hacemos en la calculadora. Acuérdense que Shift seno le va a aparecer seno a la menos 1 de esta manera, y al ladito le escriben 0.707 y el resultado es 44.99. Si utilizamos todas las cifras significativas nos va a dar 45 grados, es decir, A, en este caso lo que nos están pidiendo, es igual a 45 grados. Vemos otro ejercicio. Aquí nos están dando ya directamente los valores de seno de 39. Ahorita vamos a ver si aplicamos este o aplicamos este que se llama coseno de 39 grados. Vamos a ver si aplicamos leyes de senos. Si aplica ley de senos por una sencilla razón. Tenemos este ángulo conocido y tenemos este lado enfrente conocido. Acuérdense que aquí no sabemos, aparentemente no podríamos saber si es A, B, C el lado, pero como ya nos indicaron que este es el ángulo A, obviamente este va a ser su lado A.
Este 16 viene siendo su lado B, porque este es el ángulo B, y obviamente este es el ángulo C, y este es el lado C. Entonces nos dicen que el valor aproximado del ángulo B, es decir, queremos conocer este que tenemos acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, vamos a relacionar y vamos a utilizar lo conocido. Conocemos A, conocemos seno de A, conocemos B, pero no conocemos seno de B. Ya con esto es suficiente para utilizar ley de senos. Parece que es una regla de 3. Como conocemos A, que es 20, conocemos B, que es 16, y conocemos el ángulo, que es igual a 39, lo que tenemos que hacer es sustituir. Sustituimos directamente A con 20. Esta A de ángulo es igual a 39. B, que es 16, y seno de B, que es lo que vamos a despejar. Despejamos de manera muy sencilla. Les comentaba que este seno de 39 pasa de este lado multiplicando, este 20 pasa aquí abajo dividiendo, y este seno de A va acá arriba. Se intercambian los lugares y nos queda así el despeje. Seno de B es igual a 16 por seno de 39 entre 20. Al hacer las operaciones, el resultado de seno de B es igual a 0.5034, pero ese es el seno de B. A mí me interesa B. Entonces ya sabemos que utilizamos shift seno, es decir, el seno inverso de 0.534, porque me interesa conocer B. Es decir, para despejar B, este seno pasa como seno inverso y nos queda el seno inverso de 5034, y lo hacemos en la calculadora y el resultado nos va a dar 30.22. Es decir, este ángulo que nos están pidiendo, B, es igual a 30.22 grados, y bueno, es lo único que nos están pidiendo. Podríamos sacar los demás elementos, pero bueno, vamos a enfocarnos en este caso a lo que se nos está solicitando. Pues B es 30.22. Este otro ejercicio nos pide el valor de A. Vamos a ver si utilizamos senos. Tenemos el ángulo de 45, enfrente es un lado A, tenemos un ángulo de 60 y enfrente tenemos un lado C. Aplicamos leyes de senos, hacemos lo mismo. A entre seno de A igual a C entre seno de C. Conocemos el ángulo A, que es de 45, que es este. Conocemos el ángulo C, que es 60. Conocemos el lado C, que es igual a 30. Entonces ya podemos hacer nuestro, en este caso, pues nuestra regla de 3. Sustituimos los valores. A es el valor que no conocemos, que es esta incógnita. Seno de 45 igual a 30, que es el valor de C. Aquí lo tenemos, valor de C. Y seno de el ángulo de 60 grados, que es esto que tenemos acá. Pues ya despejamos nada más. A, que es el lado, lo despejamos. El seno de 45 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta operación y nos queda así. A es igual a seno de 45 grados por 30 entre seno de 60. Hacemos la operación y nos da 24.49, y ese vendría siendo el valor de A, 4.49. Hacemos otro ejercicio. Nos dice: un ingeniero trabaja con piezas metálicas como la que se muestra en la figura. Necesita encontrar el valor del ángulo A con el fin de hacer algunos ajustes. De acuerdo con las dimensiones del esquema y dado que seno de B es igual a 0.625, ¿cuál es el valor del ángulo A? Están pidiendo este que tenemos acá. Tenemos tres datos que podemos nosotros emplear. A entre seno de A va a ser igual a B entre seno de B. ¿Okay? Es simplemente sustituir valores. Conocemos A, que es 4 metros. Sabemos que esto es A, porque se encuentra enfrente de mi ángulo A. Conocemos B, que es 5 metros. Es este mi B, se encuentra enfrente de mi ángulo B. Y conocemos seno de B, que es 0.625. Hacemos la sustitución y tenemos 4 entre seno de A, que es el ángulo que no conozco, es igual a 5 entre seno de B. Acá seno de B, pues obviamente nos están dando desde un inicio. Seno de B es 0.625 y lo sustituimos de manera directa. Entonces, como me interesa el seno de A, voy a hacer un despeje. Y la forma de que nosotros despejemos seno de A es que este 0.625 que está acá pasa multiplicando a 4. 0.125 se multiplica por 4. Seno de A pasa de este lado igual multiplicando. Y el 5 que se encuentra en la parte de arriba
lo vamos a pasar del otro lado dividiendo, hacen como un intercambio, ¿ok? Es un despeje sencillo y nos queda seno de A es igual a 0.625 por 4 entre 5 y al sacar el seno de A es 0.5. Acuérdense que en este caso es seno de A, pero me interesa A. Entonces, que aplico el seno inverso, apretando Shift y seno, para que me dé seno inverso de 0.5. Y utilizamos la calculadora para poder resolver estas operaciones. Y al final nos va a dar 30 grados, es decir, A, que es este ángulo que tenemos acá, es igual a 30 grados. Ya por último tenemos este triángulo oblicuángulo. Nos están pidiendo determinar C, es decir, el lado C que tenemos acá. Y bueno, vamos a utilizar la ley de senos, porque obviamente tenemos un lado que es B y tenemos un ángulo que es B y tenemos un ángulo y un lado que se encuentran de frente. A partir de eso ya sé que voy a utilizar leyes de senos. Acuérdense que leyes de senos lo vamos a utilizar siempre y cuando tengamos un ángulo y un lado de frente conocidos. Cuando ambos tengamos lado lado y ángulo conocido. Entonces, bueno, en este caso sustituimos valores, conocemos B, conocemos podemos utilizar seno de B, conocemos el lado que es C, que es 6.08, pero no conocemos seno de C, que es lo que vamos nosotros a tratar de despejar. Sustituimos los valores, B es 13, B mayúscula es 72.9, que es el ángulo B, es igual a 6.08, que es mi C, parece que este es mi C, entre seno de C, que es lo que vamos a despejar. El despeje nos queda así: seno de 72.9 por 6.08 entre 13. Acuérdense que seno de C pasa de este lado, el 13 pasa aquí abajo, y seno de 72.9 que está dividiendo pasa multiplicando por 6.08, son un despeje. Y seguimos, seno de 72.9 es 0.955793 por 6.08, se divide entre 13. Seguimos y el resultado de seno de C es 0.447017, pero este es el seno de C, 0.447017, pero me interesa C, pero tengo que despejar C y me quedaría así: C es igual al seno inverso de 0.447017. Y utilizo la calculadora. Seno inverso de 0.447017 nos va a dar 26.55. 26.55 sería el valor del ángulo C. 26.55. Y con esto terminamos leyes de senos. Estas son las fórmulas para poder determinar los ángulos, en este caso el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Para cada situación hay que plantearla bien y poder utilizar estas fórmulas. Obviamente acá el último paso sería aplicarle el seno inverso a lo que nos dé de esta operación. Seno inverso a esta operación, el seno inverso de cada una de estas operaciones para poder obtener el ángulo A o el ángulo B o el ángulo C. Si hablamos de lados, esos son las fórmulas en donde deberemos de sustituir los elementos y poder obtener directamente los lados, el lado A, el lado B o el lado C. Esto depende de cada situación, de cada valor que nosotros conozcamos. Es nada más sustituirlo en estas fórmulas que ven acá y ya van a poder resolver los problemas.